Hola, Docs. Bueno, vamos. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo Ateneo de la Sociedad de Cardiología de Salta. ¿Sí? Como verán, a pesar de la pandemia, seguimos con la actividad científica en forma gratuita, la educación continua es muy importante, ¿no? Así que no bajamos los brazos. En esta oportunidad, el tema que nos trae es el tema de lípidos, y para eso traemos un experto que es el doctor Carlos Cunio. Él es especialista en cardiología, muy reconocido a nivel nacional, es investigador clínico, máster en nutrición y, bueno, muy querido amigo también, ¿no? Vamos a tener como panelistas a la doctora Natalia Zoraire. Ella se desempeña en Joaquín M. González, a cargo de la parte cardiológica del hospital de ahí, del hospital público, y también de la clínica Lourdes. El doctor Patricio Gallo, que está a cargo del sector de cardiología en el Hospital del Milagro. El doctor Pablo Torres, médico especialista, formado en el Hospital San Bernardo también, y médico de planta en el de Güemes, ¿sí? Y por último, al doctor Matías González, que es un residente avanzado del Servicio de Cardiología del Hospital San Bernardo, que nos va a traer un caso clínico a propósito del tema que vamos a tratar. Así que cuando quieras, Carlos, por favor, si nos haces el honor. Bueno, muchas gracias, Facundo. Muchas gracias a la Sociedad de Cardiología por la invitación. Aquí les muestro el tema de hoy. Habíamos coordinado en que sea manejo de dislipidemia o síndrome coronario agudo. Como comentábamos antes de empezar, hoy 27 de mayo es el Día de la Medicina de Emergencia. Y como decíamos antes también, creo que todos hemos formado en emergencia cardiovascular, incluso muchos en la emergencia general de terapia intensiva clínica. Así que bueno, creo que es un momento propicio, como dijo Facundo. A pesar de la pandemia, estamos aquí enfrentando las situaciones y tratando de seguir con la educación continua. Estos son mis conflictos de interés. Tengo honorarios protocolos de investigación y no recibo honorarios de esta actividad. A mí se me planteó hacer una síntesis muy breve de cómo estamos hoy con el manejo de los líquidos. Para no abundar en tanto detalle, si después quieren en la discusión podemos ampliar el tema, tengo algunas diapositivas extras que nos pueden servir para profundizar. Es importante tener en cuenta que el colesterol sérico elevado como factor de riesgo mayor lo conocemos desde 1955. La primera publicación de Framingham, o sea, hace más de medio siglo, en ese momento se llamaba colesterina, no se conocía el LDL, era solamente el colesterol total. Hoy sabemos que el mayor transportador del colesterol plasmático son las famosas LDL, o sea, las lipoproteínas de baja densidad. Estas LDL juegan un papel central en la patogénesis de la aterosclerosis, ya que las LDL se depositan en la pared arterial, sufren oxidación. Este depósito de LDL provoca inflamación, atrae monocitos y macrófagos que se originan, ustedes saben, de ahí las células espumosas, que son en realidad el inicio, la génesis del proceso de aterogénesis. Cuando esta exposición al colesterol LDL elevado se mantiene en el tiempo, se desarrollan placas de ateroma y más adelante esas mismas placas se complican con trombosis y aparecen los eventos de aterotrombosis como nosotros los conocemos. Siguiendo con la síntesis, hoy tenemos importantísimas y suficientes evidencias epidemiológicas, genéticas, clínicas, que han mostrado que la hipercolesterolemia de LDL es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Siempre damos como ejemplo la hipercolesterolemia familiar homocigota, porque el ejemplo sería una especie de modelo, casi podríamos decir un modelo experimental, en donde niños y adolescentes son expuestos a altos niveles de colesterol LDL
250, 300, 400 desde el nacimiento y pueden tener infarto de miocardio, necesidad de bypass, necesidad de angioplastia a la temprana edad de 9, 10, 11, 15 años, antes de que se desarrollen los otros factores de riesgo. Así que es importante tener en cuenta esto. Cuando la hipercolesterolemia es severa, no hace falta otro factor de riesgo para desarrollar la enfermedad coronaria. Puede ser suficiente. Y también sabemos, porque la genética nos ayudó en esto, porque hay familias de gente que tienen mutaciones que no les permiten tener colesterol elevado en sangre y viven con 7, 8, 9 miligramos por decilitro de LDL, no desarrollan aterosclerosis y tienen una vida perfectamente normal, libre de enfermedad cardiovascular. Con estos dos ejemplos sintéticos, pero me parece que suficientes, podemos afirmar que sin colesterol no hay aterosclerosis. Las estatinas de alta intensidad que hoy tenemos reducen drásticamente los niveles de LDL y de otras partículas aterogénicas que también son transportadoras de colesterol, como vamos a ver resumidamente más adelante, y estas estatinas son capaces de revertir el proceso de aterogénesis, en lo que nosotros conocemos como fenómeno de regresión. Los grandes estudios de prevención secundaria, que es donde están los pacientes de mayor riesgo, con estatinas solas o combinadas con otros hipolipemiantes, muestran una relación lineal entre niveles de LDL y eventos aterotrombóticos. Es decir, a más LDL más eventos, a menos LDL menos eventos. Y hoy sabemos también que cuanto más intenso y más prolongado el descenso de LDL, menor tasa de eventos cardiovasculares. Esto de prolongado es un concepto importante a tener en cuenta porque va directamente ligado a la adherencia que tenga el paciente al tratamiento que nosotros le indicamos. Hoy en día, lamentablemente, todavía existe esto de suspenda y descanse porque el colesterol ya está bien y eso lo único que hace es favorecer que el proceso de aterogénesis empiece de nuevo si es que pudimos pararlo o que no se detenga si es que todavía no hemos logrado hacerlo. Y como última síntesis, las últimas guías, que son las europeas del 2019, recomiendan niveles de LDL menores a 55 en pacientes de muy alto riesgo y avanzan un poco más, sugiriendo niveles menores de 40 en aquellos pacientes que sufren recurrencia de eventos cardiovasculares mientras están tratados con estatinas. ¿Qué es este muy alto riesgo cardiovascular? El muy alto riesgo cardiovascular es enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada. ¿Documentada cómo? Con clínica, porque el paciente tiene un síndrome coronario agudo, tiene angina estable, viene para que le hagamos una angioplastia, viene para que se opere de las coronarias, tuvo una ACV, tuvo un ataque isquémico transitorio o tiene enfermedad arterial periférica. Tanto por manifestaciones clínicas como por imágenes. Si encontramos un paciente con una ecografía, con un Doppler de líneas inferiores, que muestra placas de más del 50%, este paciente es de muy alto riesgo. También es de muy alto riesgo los pacientes que tienen diabetes con órgano blanco dañado. Órgano blanco me refiero al ojo, o sea, retinopatía, nefropatía o neuropatía periférica. O que tengan 3 o más factores de riesgo mayor, hipertensión, tabaquismo, o los pacientes con diabetes tipo 1 que tengan más de 20 años de evolución. Los que tienen enfermedad renal crónica severa, es decir, con un índice de filtrado glomerular menor de 30. Y como decíamos antes, respecto a las dislipidemias graves, los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, tengan o no enfermedad cardiovascular o que tengan también un factor de riesgo mayor. Estos casos han sido tratados en las guías que mencionábamos recién, las europeas del 2019, y se mantienen vigentes hoy, en el 2021. Entonces, podemos decir que para prevención secundaria, es decir, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica por clínica o por imagen, que están englobados en el muy alto riesgo, la indicación es el cambio de estilo de vida más terapias de alta intensidad con estatinas.
Y el objetivo es que el paciente alcance menos de 55 miligramos por decilitro. Menos de 55 no significa 55, significa 50, 45, 40, 35. Esto debe quedar muy claro porque es bastante importante la diferencia entre los pacientes que alcanzan menos de 55 y los que no lo alcanzan. Recordamos también que muy alto riesgo son los diabéticos y los que tienen fallo renal. Y decíamos antes que la Sociedad Europea menciona a los pacientes recurrentes como un grupo especial. Son pacientes con enfermedad cardiovascular y un segundo evento vascular no necesariamente del mismo tipo. Es decir, el paciente tuvo un infarto y después ingresa con un ACV, o el paciente tiene angina estable y después se desestabiliza su angina, o el paciente tiene una angioplastia y después aparece con una lesión en otro vaso. Y si esto sucede durante una terapia estatínica en máxima dosis tolerada, debemos considerar que este paciente deberíamos llevarlo a menos de 4 gramos por decilitro. Esto está absolutamente bien documentado, no solo en la eficacia, sino también en la seguridad, en los recientes estudios con inhibidores PCSK9, en donde había pacientes que tenían 10, 12, 15 de LDL, tenían menos eventos que la población general y tenían un perfil de seguridad mejor aún que el de la población general. Un breve repaso de cómo es la fisiología del colesterol, nada más que para mostrarles, no quiero leer toda esta diapositiva porque ya la debo haber mostrado muchas veces, sino para recordarles cuál es el nivel biológico de LDL. El nivel biológico de LDL es 25 miligramos por decilitro. Con eso nacen los bebés. Y con esa cantidad les alcanza para crecer, formar membranas, sintetizar hormonas, reparar lesiones, todo el mecanismo fisiológico del colesterol en el cuerpo. O sea que 25 miligramos por decilitro alcanza y sobra para un bebé que está creciendo exponencialmente. ¿Se imaginan en un paciente que tiene más de 40 años, para qué quiere tanto colesterol? Para depositarlo en las arterias, obviamente. Habíamos dicho antes que nos referíamos principalmente al LDL porque era la principal proteína heterogénica, pero no nos olvidemos que también hay densa, la tríada heterogénica, y los remanentes de partículas transportadoras de lípidos, estos últimos, las LDL pequeñas y densas de la tríada heterogénica, y los remanentes de partículas que inicialmente estaban muy cargadas de triglicéridos y que después terminan muy cargadas de colesterol, son frecuentes en los pacientes obesos, en los diabéticos y en general en todo lo que tengan alguna relación con la resistencia a la insulina, es decir, con lo que se ha hecho tan popular el año pasado, el síndrome metabólico. Y hay una cosa más, hay algo que todavía no sabemos bien por qué, pero se ha descubierto que los pacientes que tienen enfermedad vascular tienen partículas más pequeñas y más densas que el resto de la población. Este trabajo, que ya tiene algunos años, muestran cómo son las curvas del tamaño de las LDL en una mujer sana a la izquierda, en un hombre sano en la media y en uno que tiene enfermedad cardiovascular a la derecha. Ustedes ven cómo la densidad va disminuyendo, la densidad va aumentando y el tamaño va disminuyendo. Tal es así que cuando más pequeñas son las partículas, más facilidad tienen para atravesar el endotelio y más facilidad tienen para volcarse y transformarse en una proteína heterogénea. Miren ustedes qué interesante estos descubrimientos últimos. Hay aparentemente un número que llama la atención dentro de lo que es el tamaño de las partículas y que es 700 angstrom. Cuando las partículas miden menos de 700 angstrom, tienen permeabilidad endotelial. Es decir, el endotelio ya no es una barrera para estas partículas. ¿Y cuáles son estas partículas? Las IDL, que son el metabolismo intermedio entre las VLDL y las LDL, las propias LDL, obviamente, que hemos dicho que son las mayoritarias para transportar colesterol, que se pueden transformar en LDL pequeñas y densas cuando hay resistencia a la insulina, los remanentes de VLDL, las LDL oxidadas, los remanentes de kilomicrones y la lipoproteína pequeña a o little a, que
Como ustedes ven, todas estas tienen permeabilidad endotelial. Acá se nos plantea un problema de diagnóstico. ¿Cómo sabemos si el paciente tiene todas estas otras partículas heterogénicas si nosotros estamos midiendo solamente LDL? Bueno, es bastante fácil hacer frente a esto. Nosotros medimos con el bioquímico colesterol LDL, pero si queremos medir todas las partículas heterogénicas, podemos recurrir a lo que se llama colesterol no HDL. ¿Qué es el colesterol no HDL? Es todo el colesterol que no es LDL y que logra medir con una fórmula muy sencilla todas las partículas que no son LDL. A lo que nos informa el bioquímico como colesterol total, yo le resto el valor de lo que me informa como HDL y ese resultado es no HDL. Cuando yo mido no HDL, mido todas las partículas heterogéneas. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Porque me permite, una vez que yo logro que mi paciente tenga el LDL en menos de 55 o menos de 40, según la circunstancia de mi paciente coronario, si en el curso del tratamiento yo logro, por ejemplo, 45 de LDL, le mido el no HDL y esta medida me da más de 30 miligramos por encima del LDL, significa que mi paciente no tiene completamente solucionado el problema lipídico y tendré que aumentar la dosis de estatina o combinar con otro tratamiento para que el no HDL no pase de 30 miligramos por encima del LDL. Este es un concepto que puede resultar un poco engorroso y si quieren después lo podemos llevar un poco más a la realidad cuando presenten el caso clínico. Pero es muy importante cuando nosotros vemos pacientes coronarios, especialmente cuando hacemos el seguimiento, medir el no HDL porque es la mejor forma de valorar el riesgo residual. La fórmula entonces, no HDL, es muy fácil, colesterol total menos colesterol HDL y eso es no HDL. Muy sencillo, no tiene ninguna complicación. ¿Qué hacen las estatinas en el paciente que tiene un síndrome coronario agudo? Hay algunos trabajos que son bastante viejos, pero yo he querido reflotarlos porque me parece que da para el tema. Uno de ellos es este, es bastante original. Pacientes que estaban en la unidad coronaria, que venían o no tomando estatinas, les hacen angiografías y les miden el volumen, tanto en porcentaje como en milímetros cúbicos, el volumen de las placas ateroscleróticas. Les dan atorvastatina de alta intensidad, 40-80 miligramos, y al cabo de 30 días le vuelven a medir. Y fíjense ustedes, los pacientes que están con nueva terapia de estatinas, o sea que se les dio terapia intensiva al ingreso a la unidad coronaria con el síndrome coronario agudo, en muy corto plazo tienen regresión, tanto en volumen como en milímetros cúbicos, es decir, en tamaño de las placas de atención. Otro estudio, el Armida Recapture, este también es interesante, también con atorvastatina, son estudios bastante viejos, estos estudios son pre-rosuvastatina. Acá lo que hicieron fue pacientes que llegaban a la unidad coronaria porque se iban a hacer un procedimiento, tenían angina estable, que no iba bien con el tratamiento, o tenían un síndrome coronario agudo. Pero llegaron a la unidad coronaria tomando estatina. Se los randomizó. Un grupo, 80 miligramos de atorvastatina antes de la angioplastia, con 40 miligramos después de la angioplastia, versus placebo antes de la angioplastia, y después se le agregó la estatina cuando se fueron de alta. Todos, obviamente, se fueron de alta con 40 miligramos de atorvastatina por día, pero solamente el grupo tratado tomó los 80 miligramos mientras estaba internado. Hicieron un seguimiento a 30 días. El punto final fue muerte cardíaca, infarto de miocardio o revascularización del vaso testigo en el momento del síndrome coronario agudo. Miren qué interesantes los datos. No eran muchos pacientes, 190 en cada grupo, pero hubo en muerte cardíaca, no hubo diferencia,
El infarto de miocardio hubo una diferencia interesante. Menos de la mitad de los pacientes en los cuales habían recargado estatina con 80 miligramos de atorva, casi cerca de la significación. Trombosis de Stenn no hubo prácticamente diferencia. En revascularización no hubo diferencia. Pero cuando miramos el total de los eventos, vemos que hubo una diferencia a menos de la mitad, casi a un tercio, con una P significativa, 1R, ustedes ven de 0,39, o sea, un descenso de más del 60% de los eventos en solo 30 días de haber dado esta recarga de 80 miligramos de atorvastatina. Nosotros hemos hecho un estudio hace algunos años atrás, viendo de una manera más o menos crítica cómo estábamos tratando a los pacientes, y vimos que por lo menos en la República Argentina, y eso se vio en el resto del mundo también, 1 de cada 3 pacientes con muy alto riesgo o alto riesgo fueron definidos correctamente en ese nivel de riesgo. Esto ya es preocupante, porque pacientes que habían un infarto del miocardio o una angioplastia, los médicos que los trataban no los consideraban de muy alto riesgo. En el muy alto riesgo, solo el 27,8% de los pacientes logró LDL de menos de 70, ni hablemos de menos 55. En alto riesgo, el 56% de los pacientes logró LDL menos de 100. Casi el 99% de los pacientes usaban estatinas, pero solo en 13% había ezetimibe y en 11,4% había combinado estatinas más ezetimibe. De los tratados con estatina, solo el 23% tomaban alta intensidad y menos del 15% estaban con la dosis más alta. Y el problema principal fue que encontramos esta novedad, que entre los pacientes que no alcanzaron el objetivo de LDL, uno de los causantes era el médico tratante porque se había quedado conforme con ese nivel no alcanzado en casi el 60% de los casos. Y otra cosa interesante es que casi el 30% de los colegas argumentó que no subía la dosis por intolerancia, pero cuando fuimos a mirar mialgia con aumento de CPK, hubo un solo caso en más de 400 pacientes. O sea que obviamente el argumento de la intolerancia no era suficiente o no había sido estudiado adecuadamente el paciente catalogado como intolerante. Hoy en día tenemos muchas formas de tratar la dislipidemia, pero obviamente la dieta siempre tiene que estar presente, no solo por el colesterol, ustedes saben que la dieta influye muy poco sobre el colesterol, pero sí influye sobre triglicéridos, sobre HDL, sobre resistencia a la insulina, sobre glucemia, y hablar de hemoglobina glicosilada en los diabéticos. Si nosotros bloqueamos la síntesis de colesterol hepático, lo podemos hacer con estatinas y ahora más modernamente, aparentemente en los próximos años aparecerá en la Argentina, con ácido bempedoico. Como actúan en distintos niveles de la síntesis de colesterol, pueden ser utilizados en combinación. Si bloqueamos la producción de ApoB, tenemos Mipomersen, que se usa para pacientes con hipercolesterolemia familiar homozigota. Si bloqueamos la síntesis de triglicéridos, tenemos los Vitapide, con la misma indicación. Si bloqueamos la absorción de colesterol intestinal, lo hacemos con ezetimibe y también con resinas, que se usa mucho menos. Y si bloqueamos la producción de PCSK9 o la acción del PCSK9, tenemos los inhibidores PCSK9. De este arsenal contamos en la Argentina con estatinas, con ezetimibe y con inhibidores PCSK9. Y es bastante difícil que no se pueda bajar el colesterol utilizando estos tratamientos. Miren ustedes, utilizando rosuvastatina 20 o 40 miligramos, más ezetimibe, más inhibidores PCSK9, la potencia para reducir LDL puede llegar al 80%. Con atorvastatina en lugar de rosuvastatina y la misma combinación, un poquito menos, 70%. Con inhibidores PCSK9 solo 60%. Con estatinas potentes más ezetimibe, que es lo que está al alcance de todo el mundo, podemos llegar al 60% de reducción. Incluso con estatinas solas podemos llegar al 50% de reducción si usamos rosuvastatina 20 o 40. Con ezetimibe solo, por supuesto, 20%. Todas estas combinaciones van a estar presentes en nuestro arsenal terapéutico en pocos meses, probablemente cuando se incorpore
el ácido bempedoico y el inclisiran al vademecum de los cardiólogos argentinos. Conclusión, tenemos herramientas adecuadas y tenemos herramientas suficientes. Tenemos que utilizarlas. Eso es lo más importante, aprender a utilizarlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy clara la exposición, muy aprovechable. A continuación, me gustaría que el doctor Matías González exponga su caso clínico. Se trata de un paciente con dislipemia y un evento cardiovascular, para que luego podamos hacerle preguntas a los panelistas, ¿sí? Bueno, muy buenas noches. Pregunta, ¿me escuchan bien y ven la pantalla ahí, ven la presentación? Todo bien, Matías. Perfecto, bueno. Buenas noches de nuevo y gracias a la Sociedad de Cardiología de Salta por la invitación. Es la segunda vez que me toca disertar en uno de estos ateneos. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Como bien dijo el doctor Ñíguez, en esta ocasión yo voy a presentar, digamos, un ateneo clínico para darle contexto a la charla que dio el doctor Cunio y tratar de, bueno, graficar todo lo que él expuso recién. Vamos directamente a la presentación del paciente. En esta ocasión yo les traigo un paciente de sexo masculino de 34 años de edad, oriundo de nuestra ciudad de Salta capital, que como antecedentes patológicos, si bien no tenía hábitos tóxicos alimentarios, había sido diagnosticado con una dislipidemia hacía 3 años o 3 años previos a su ingreso, por la cual no venía recibiendo tratamiento. Se le había indicado inicialmente dieta, la cual él cumplió de manera intermitente, actualmente interrumpida. Tenía llamativamente antecedentes de enfermedad coronaria en familiares de primer grado. Tenía un hermano que había padecido un infarto con elevación del CT a los 32 años, y el cual había sido tratado con angioplastía, y un padre que había tenido también diagnóstico de cardiopatía isquémica y había sido revascularizado mediante cirugía de revascularización a los 50 años de edad, es decir, un diagnóstico de enfermedad coronaria temprana. Y ambos, junto con una hermana también, con diagnóstico de una dislipemia, de los cuales solamente los dos mencionados venían recibiendo tratamiento. Este paciente consultó en nuestro servicio por dolor precordial. De hecho, él refería que 24 horas previas a la consulta había presentado, en situación de reposo posterior a la cena, un dolor torácico típico, opresivo retroesternal de intensidad moderada, que se presentó en reposo y que irradiaba brazo izquierdo, que aproximadamente tuvo una duración de 20 minutos y se dio espontáneamente. 12 horas posteriores, el paciente tiene una recidiva de este dolor. Él trabajaba, se desempeñaba como en una empresa de transporte y se encontraba viajando por la provincia de Jujuy. Por tanto, él consulta inicialmente en un centro de Jujuy, donde es asistido, donde se sugiere su internación para prolongar los estudios, pero el paciente se niega y solicita la alta voluntaria. Posterior a estos dos episodios, presenta un nuevo evento de dolor precordial típico opresivo de intensidad moderada y radiado brazo izquierdo, que también se presenta en reposo. Por tanto, decide ya en la ciudad de Salta consultar en nuestro servicio. El guardia central del Hospital San Bernardo, sido oriente y persona, hemodinámicamente estable, con una TEA de 140, frecuencia cardíaca de 64. Fíjense que al examen físico que yo acá les grafico, no había grandes hallazgos relevantes, impresionaba un compromiso agudo del estado general. A nivel del examen cardiovascular, los ruidos cardíacos eran monofonéticos, no presentaba soplo, pulses y simetría bomba, con una buena mecánica ventilatoria. Quizá lo que más llamaba la atención en el paciente era la presencia de estas tumoraciones cutáneas de aspecto irregular y amarillento que se asentaban en ambos codos a nivel de las articulaciones de los codos. Dentro de los exámenes complementarios que se hicieron inicialmente en el paciente, les muestro el electrocardiograma que mostraba un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de entre 72 y 69 latidos por minuto, con un eje a 45 grados, onda P y segmento PR conservado con un QRS angosto. Fíjense, destaca también esa onda T más menos a nivel de derivación B1, B2 y un ST rectificado en B5, B6, D1 y ABL. Además se realizó una radiografía de tórax que muestra un índice cardiotorácico conservado con un mediastino no ensanchado y campos pulmonares radiolúcidos. Y el laboratorio inicial del paciente, bueno, muestra un hemograma conservado, función renal preservada, una glucemia al azar de 126 miligramos por decilitro
y una troponina ultrasensible negativa en 2 ocasiones separadas por 3 horas. Hablando del contexto de un paciente con dolor torácico. Es decir, teníamos un paciente joven que tenía antecedentes de dislipemia, que tenía antecedentes familiares de dislipemia y de enfermedad coronaria precoz, con un electro no concluyente y un laboratorio no concluyente. Por tanto, en la pesquisa, en la unidad del dolor, se decidió realizar un estudio por imagen, se hizo un ecocardiograma transtorácico en reposo. Las vistas que les voy a mostrar son las vistas apicales, ya que no tenía una buena ventana para externar, así que no hay buenas imágenes en ese eje. Pero en el eje apical podemos ver en este loop 4 cámaras, buscando los trastornos segmentarios, que es lo que uno inicialmente pesquisa en un paciente con dolor torácico. Podemos ver que en la pared anterolateral e inferoceptal podemos ver en los segmentos apicales una hipoquinesia en comparación con el resto de los segmentos. Quizás en estos loops, también en 4 cámaras, se pueda apreciar mejor esa hipoquinesia en los segmentos apicales y también en el segmento medio inferoceptal. En el apical 3 cámaras también se sigue apreciando esa hipoquinesia apical. Justamente fue en esta cámara donde se hicieron las mediciones de los diámetros ventriculares, que como pueden observar tiene unos diámetros ventriculares conservados, con una raíz de aorta que no se encontraba dilatada. Y acá en esta apical 2 cámaras, donde tenemos la pared anterior e inferior, podemos seguir apreciando esta hipoquinesia de los segmentos apicales y también el segmento medio inferior. La aurícula dilatada tenía una función diastólica conservada, la maniobra de Valsalva no modificaba los parámetros del Doppler de la válvula mitral, y a nivel de lo que es la fracción de eyección tenía un deterioro leve a moderado de la fracción de eyección. Fíjense que por Simpson biplano nos otorgaba un valor de 42%, por tanto había un deterioro de la fracción de eyección, y el ventrículo derecho estaba preservado con diámetros y función sistólica preservada. Teníamos entonces un paciente joven con dolor torácico, con trastorno segmentario de la motilidad en el ecocardiograma y deterioro leve a moderado de la fracción de eyección. Por tanto, se decidió, ya con estos hallazgos, hacer una cinecoronariografía buscando lo que es la pesquisa de cardiopatía isquémica de enfermedad coronaria. En la cinecoronariografía se ingresó por un cateterismo femoral y fíjense que acá en la proyección que explora en la coronaria izquierda, como pueden ver en esta oblicua derecha, principalmente estamos viendo la circunfleja ahí que tiene una lesión proximal leve en el ostium y una marginal con una lesión del 70% también en su ostium, y a nivel distal la circunfleja también tiene una lesión severa. Y como pueden ver, quizás en esta vista un poco mejor, la descendiente anterior tiene una enfermedad severa, tanto en el ostium como en la unión del tercio proximal medio, y también una placa severa crítica a nivel distal con un flujo enlentecido, TIMI2. Fíjense cómo emergen las septales del ascendente anterior, pero no tenemos diagonales. De hecho, la primera y la segunda diagonal está ocluida y se llena por circulación colateral heterocoronariana. En esta vista antero-posterior, por ahí podemos desplegar mejor lo que es la descendente anterior, y fíjense la placa en el ostium. Es una placa larga que se proyecta durante el tercio proximal, volviéndose severa en la unión del tercio proximal y medio, las diagonales ocluidas y la lesión severa a nivel distal de la descendente anterior. En la vista Spider podemos observar bien la placa a nivel del ostium de la DA y una placa leve también en el tercio medio, medio distal del tronco de la coronaria. En esta vista que explora la coronaria derecha, oblicua izquierda, pueden ver lo que es el recorrido de la coronaria derecha, que es una arteria dominante, que tiene enfermedad difusa leve en todo su recorrido, pero aprecien cómo la descendente posterior está ocluida, tiene una oclusión total crónica, y los ramos pósteros ventriculares también tienen enfermedad severa, con unas placas severas y largas. Fíjense, en esta vista se aprecia mejor lo que es la enfermedad difusa leve de la coronaria derecha, y por ahí esta última, la oclusión de la descendente posterior y la enfermedad severa de los ramos posteroventriculares. Es decir, confirmamos la presencia de, en el contexto de una angina inestable, una enfermedad de múltiples vasos. Nuestra intención era francamente revascularizar a este paciente mediante la mejor opción. Se calculó lo que es el Syntax Score, buscando una ayuda, una herramienta más en la toma de decisión. Nos otorgó un puntaje de 36 puntos, es decir, un Syntax alto, que en combinación con el Syntax Dogs, en combinación con el score quirúrgico que presentaba este paciente por ese Euroscore y Argen Score bajos, favorecía o inclinaba la balanza hacia el tratamiento quirúrgico convencional. Se solicitó un lipidograma basal que, como pueden observar, evidenció ya una dislipemia en este paciente. Fíjense que tiene una LDL de 317, colesterol total de 380, HDL de 22 y colesterol no HDL de 358, con unos triglicéridos de 207, una franca
dislipemia, si sumásemos todos los hallazgos entre los antecedentes familiares, entre la clínica de enfermedad coronaria precoz, entre los LDL y los hallazgos al examen físico, particularmente cutáneo, si los considerásemos, tendríamos por score un puntaje alto con un diagnóstico definitivo de dislipemia heredofamiliar, sin incluir, digamos, los diagnósticos o el test genético. Por tanto, la impresión diagnóstico, el diagnóstico de este paciente es un síndrome coronario agudo sin elevación del serum en gene inestable, una miocardiopatía isquémica con deterioro leve a moderado de la FEI, secundario a enfermedad de múltiples vasos por la dislipemia del paciente. La conducta inicial con este paciente fue revascularización en combinación con terapia médica óptima. De hecho, el paciente fue revascularizado eventualmente con una cirugía de revascularización miocárdica y está actualmente bajo tratamiento médico con medidas higiénico-dietéticas y seguimiento por el servicio de nutrición y tratamiento farmacológico con un ARA2, con un beta bloqueante, con doble terapia antiagregante y también en un tratamiento farmacológico combinado para el tratamiento de su dislipemia con una estatina y con ezetimibe. A las 8 semanas de haber iniciado el tratamiento, haber sido intervenido y mantenerse con una buena adherencia al tratamiento, el paciente acudió a control sin recidiva de nuevos eventos, incluso sin recidiva de ANGOT, y con un reinicio paulatativo de las actividades cotidianas. Se solicitó un nuevo lipidograma a las 8 semanas que evidencia un LDL de 164, un colesterol total de 214, un HDL de 26, unos triglicéridos de 119 y un colesterol no HDL de 188, con una reducción del 51% de LDL del valor o el dosaje basal. Con esto yo planteo los interrogantes para finalizar el caso. Seguro surgirán más interrogantes. Pero inicialmente, ¿considerarían otros estudios complementarios para este paciente y qué beneficio le otorgarían estos otros estudios o qué si cambiarían su conducta? ¿Qué otras opciones terapéuticas le ofrecerían al paciente considerando los objetivos de LDL particularmente y del resto del lipidograma? ¿Y cómo harían el seguimiento particularmente o puntualmente de este paciente? Muchas gracias, Matías. Acá podemos ver, ¿no?, la teoría y el peor de los escenarios, ¿no? Me gustaría, si los invito a los panelistas a responder algunos de los interrogantes que plantea el doctor González. ¿Consideran que el tratamiento, ¿no?, con el que se va de alta tras el evento es el apropiado? ¿Alcanzamos los objetivos deseados? ¿Qué opina el doctor Cuneo de la dislipemia con la que se presenta inicialmente también el paciente, ¿no?, al momento de los primeros análisis antes de que intervengan las estatinas, el ezetimibe? ¿Quién habla primero? ¿A quién le preguntás primero, Facu, a los panelistas o a mí? Bueno, a vos, Carlos, ¿puede ser? ¿Del perfil Bueno, lipídico sí. inicial? Sí. Bueno, creo que han hecho el diagnóstico correcto cuando hablan de una hipercolesterolemia familiar. Quedaría por saber por qué tiene tanto LDL, ¿no? Cuando el LDL es tan alto, uno tiende a pensar que el paciente puede tener una enfermedad homocigota, pero tenía que haberse manifestado antes en la vida. Probablemente sea lo que se llama una heterocigota de alta penetración. Y hay algunas cosas que no corresponden ahí que me quedó la duda, porque no tengo el peso y la talla, no tengo el perímetro de cintura. Me resulta difícil creer que ese sea el primer episodio que tiene el paciente. Si la glucemia que le midieron de 126 estaba en ayunas, ¿y cuántos miligramos de rosuvastatina le habían dado? ¿Tienen respuesta para eso? Sí, el paciente tenía un IMC estimado de 32, tenía recuerdo, tenía un perímetro de cintura de 115. Se había ido de alta con una estatina de 40 miligramos al día y ezetimibe de 10 miligramos al día. Y francamente refería que había sido el primer episodio. De hecho, 2 días previo había estado jugando un partido de fútbol y niega haber tenido dolor o síntomas. Había hecho este deporte un día viernes y el día domingo fue cuando presentó los síntomas, pero lo llevaron el día lunes a la guardia. Está bien, porque esa cintura aumentada puede explicar el HDL bajo y los triglicéridos elevados. En ese caso la cosa está peor todavía.
Porque el paciente, además de tener una hipercolesterolemia familiar, que de por sí es bastante difícil de tratar, porque ustedes saben, estos pacientes tienen hipercolesterolemia desde que nacen, y esto se debe a que tienen pocos receptores de LDL. Entonces, la respuesta a los tratamientos clásicos es menor que obtenemos en cualquier otro paciente con una, no sé, una dislipidemia combinada mixta, por ejemplo. Entonces, en este caso es más importante tener en cuenta la terapia combinada. Y la otra cosa es que en este caso es más importante aún que en otros pacientes todo el manejo dietético y el manejo de rehabilitación física, porque es fundamental hacerle bajar de peso. Yo agregaría, desde el punto de vista metabólico, el doctor Matías ha hecho genética para la hipercolesterolemia. En general, cuando uno tiene un caso tan típico, no es necesario. Ahora, lo que puede ser necesario es para que la obra social del ministerio le autorice la tercera droga. En este caso, sería el inhibidor específica 9. Para otra cosa, no es necesario la genética. Porque esta cifra de colesterol, ausencia de la TSH, pero me imagino que habrá sido normal, es claramente una hipercolesterolemia familiar. La cantidad de rosuvastatina que le dieron es adecuada, 40 miligramos, para que sea de alta intensidad. Que con eso está directamente combinado con el ciclinibe, porque no iban a bajar el LDL a menos de 70 como mínimo, que es lo que tendría que tener este paciente. Lo ideal es que tenga menos de 55 por la guía europea, pero ustedes saben que no siempre se alcanza eso. Sí, el segundo objetivo que se da, que es por lo menos bajar el colesterol al menos del 50% de lo que tenía, pero ustedes saben que en estos casos eso no es suficiente. El paciente con 70 de LDL va a seguir tapando sus coronarios y el problema es que es demasiado joven como para tener ese futuro. Ya está operado, son pocas las opciones terapéuticas que los tienen. Así que bueno, esas eran las cosas que se me ocurren reflexionar, y el seguimiento hay que hacerse muy estrecho, porque en este país necesita una tercera droga. Muy bien. Doctor Aire, doctor Gallo, doctor Pablo Torres, ¿quieren formular algunas preguntas? ¿Quieren hacer algunos comentarios? Hola, buenas noches. Bueno, ¿Sí? yo coincido con el doctor Cunio. Este paciente, digamos, en este paciente debemos realizar una abordaje integral, ¿sí? Digamos, este paciente debería, en un índice de masa corporal de 32, debería ingresar a un programa intensivo de descenso de peso, ¿sí? Con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Este paciente tiene un síndrome metabólico, debería tener, no sé si tiene metformina, ¿sí? Va a ser muy difícil, es un paciente de muy alto riesgo, va a ser muy difícil llegar al objetivo de menos 55 de LDL, pero mínimamente tiene que bajar a más del 50% y yo bueno, inicialmente el colesterol mal 317, a las 2 semanas con el tratamiento de Rosuvastatin 40 más ezetimibe llegamos a 164, o sea, menos del 50%. O sea que no cumplimos el objetivo, ¿sí? Así que sí o sí hay que agregar una tercera droga, en este caso, bueno, un inhibidor de la PCSK9. Y bueno, como ¿qué otra opción terapéutica le ofrecería? Bueno, ¿qué otra opción de seguimiento? Bueno, en este paciente seguramente debe tener compromiso cardiovascular, así que hay que estudiar anteriores, la otra. Y bueno, no sé si, bueno, los otros colegas qué opinan, si coinciden. ¿Alguien agregaría algo más? Sí, buenas noches. No sé si me escuchan. Perfecto, Doc. Yo al doctor Cunio le... Ah, bien. Doctor Cunio, mi pregunta sería si en este paciente salir, ¿no es cierto? Hubiese salido con 3 dosis directamente de la internación, ¿por cuánto tiempo
tendría que administrarse el inhibidor de la PCSK9. Bueno, Las 3 drogas me refiero. Sí, interesante la pregunta, porque con esos valores, si uno hace un poco de número, cuenta que con la estatina y el desinhibidor solo no va a llegar. Entonces hay muchos que directamente cuando encuentran un tipo de paciente, directamente en la unidad coronaria le indican el inhibidor PCSK9, tratando de llegar al 70-80% de descenso, que tiene que lograr con este paciente. Con 317, ustedes dejarlo con el 20% de la economía, o sea, si le bajamos el 80%, el paciente va a estar todavía por encima de 55. O sea que es un caso tremendamente difícil de manejar. Así que esa opción la maneja mucha gente, cada vez más en la Argentina, pacientes que salen con la droga, con los dos orales, o somapatina 40, y se divide 10, con o alirocumab, depende de lo que consigan, directamente desde la internación. ¿Y cuánto tiempo hay que dárselo? Y todo el tiempo que se pueda, todo el tiempo que el paciente viva. Porque en el momento que usted lo suspenda, va a volver a manifestar el fenotipo que le está indicando su genética y va a volver a subir el colesterol y va a seguir tapando arterias. Entonces el tema es tratar de mantenerlo todo el resto de su vida con el colesterol más bajo que se pueda para mejorarle la sobrevida y también la calidad de vida. Porque este paciente, si no lo manejamos estrictamente, va a ser verdadero. Muy bien. Doctor, A mí me escuchan. perfecto. Si me escuchan, muy bien. Yo la pregunta quería más, iría a prevención primaria. A este paciente habría que estudiarle la familia y empezar con algún tipo de tratamiento en lo que sería prevención primaria en aquellos familiares. Sí, por supuesto, excelente el comentario, Pablo. Esto ya nos mete directamente en el tema del manejo de la hipercolesterolemia familiar. Nosotros hacemos habitualmente lo que se llama el árbol genético. Buscamos hacia arriba, el padre ya lo tiene localizado, tiene una función, al hermano también lo tienen localizado por más o menos la misma edad, también un evento. Lo que no tenemos localizado es si tiene otros hermanos, si tiene hermanas, a los hijos y a los primos. Eso faltaría para terminar de armar genético, porque es probable que él tenga la hipercolesterolemia más grave. El padre tuvo aparentemente su primera manifestación a los 30 años y el hermano a los 30. Obviamente puede ser que su madre también, por aparte, si quieren lo puedo, en algún otro momento es bastante más complicado que el manejo de un solo paciente, pero es excelente el punto que vos estás haciendo. Nosotros habitualmente le pedimos análisis a toda la familia. Y a los chicos es muy importante tener en cuenta que hoy, desde los 8 años, pueden recibir estatina. Al principio con baja dosis, pero es importante tener esto en cuenta porque 10 miligramos de atorvastatina le puede cambiar la vida a un chico. En vez de tener el infarto a los 30 años, pero tenga los 55, es una diferencia enorme para la calidad de vida y para la potencia vital que tenga ese paciente. Bueno, muy bien. Todo esto nos ¿Puedo hacer muestra... una pregunta? Una última pregunta, Facu. Sí. Adelante. Dale, Patricio. ¿Me escuchás, Facu? Perdón. Bueno, ya que estamos, ¿qué tal, doctor Cunio? Quería hacer una pregunta. O sea, no sé si tiene relación con el tema, pero ¿qué opina de dar, en pacientes que uno ve que no sean muy cumplidores, dar una dosis semanal de una dosis alta, por ejemplo, con 40 miligramos de rosuvastatina? ¿Semana? Una dosis semanal. No sirve para nada eso, Patricio.
No hay evidencia, nada, pues yo estoy buscando algo Hay evidencia, lamentablemente, en contra. Mirá, en hará contra. una semana, 10 días, un trabajo muy interesante que hicieron chinos. Sí. Son 3 grupos de pacientes. Recibieron pacientes en la unidad coronaria, recibieron coronario como para procedimiento. Y analizaron 3 grupos de pacientes. Los que tomaban la estatina regularmente todos los días, los que suspendían algunos días de la semana, por eso le dan las dosis por medio y total es lo mismo, y los que habían suspendido para descansar, entre comillas, por un mes, porque el médico le dijo, ya está bien, aflojar durante un mes, no hace falta que tome. Los pacientes que habían interrumpido por un mes o por 2 meses en el último año tenían la misma cantidad de eventos que los que nunca habían tomado. Los pacientes que hacían interrupciones algunos días de la semana estaban en el intermedio y los únicos que andaban bien eran los que tomaban todos los días. Lamentablemente, esta noticia viene a dar en el centro del corazón a los que defienden el hecho de utilizar en pacientes que no son demasiado adherentes dosis intermedias. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes 40 miligramos, martes, jueves, sábado y domingo ninguna droga. No sirve para nada. Esto es muy reciente, de hace 15 días, pero viene excelente tu comentario para que yo lo pueda mencionar, así que muchas gracias por sacar el tema, Patricio. Muy importante que has puesto sobre la mesa. Sí, esto me causaba gracia porque en la práctica diaria constantemente llegan pacientes, ¿no?, que deciden tomar un día sí, un día no, deciden descansar, o incluso el médico clínico les dice, ya alcanzamos los valores adecuados, los valores deseados, ahora puedes suspender el tratamiento. Y claro, el paciente viene un par de meses después, todos los valores alterados nuevamente, ¿no? Esta información creo que debe no solamente a los cardiólogos, sino a los clínicos para la práctica diaria del manejo de las dislipemias, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Se puede hacer una pregunta, un comentario? Quiero comentar algo más. Cuando esto yo pregunto, ¿por qué no le suspendiste la insulina si ya había alcanzado 120 de glucemia? Ah, no, porque en una semana lo tengo en cero acidólico. Ah, está bien. Con ella lo puedo. Tiene sentido suspender la medicación porque alcanzó el objetivo. Con la presión pasa lo mismo. Si voy con 13,8, ¿qué hago? ¿Le suspendo los antihipertensivos? Una pregunta. ¿Podría hacer un comentario? Adelante, doctor Iglesias. No, primero, saludar al doctor Cunio, felicitarlo por la presentación y a todos los colegas un abrazo. Es muy probable que este paciente, esa glucemia, tenga un síndrome de resistencia a la insulina, asociado, por supuesto. Yo le haría una insulinemia, un índice OMA, también lo mejor una hemoglobina glicosilada, y habría que también tratar el síndrome de resistencia a la insulina porque va a condicionar también las lesiones coronarias junto con la dislipidemia, y quizá la metformina podría ayudar también a mejorar la cuestión metabólica y vascular. ¿Quieres hacer un comentario? Adelante, Ale. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Felicitaciones al doctor Cunio. La verdad que siempre es un placer escucharlo por la claridad de sus conceptos. Y quería hacerle una pregunta puntual. Tenemos que seguir centrando la atención solamente en el LDL. Hay otros marcadores de riesgo que podemos tener presente al momento de evaluar el seguimiento de estos pacientes, o solamente seguimos centrando la atención en el LDL y tratar de bajar y cumplir las metas, como dicen las guías. Bueno, excelente. Sí, yo hice algún comentario respecto de las otras lipoproteínas heterogénicas. En este caso, lamentablemente, no hemos cumplido el primer objetivo, que es bajar LDL. Si hubiéramos logrado bajar LDL, seguramente el otro objetivo, que es no HDL, también estaría incumplido, porque no sé cómo estaba en la evolución, no recuerdo ahora si lo vi, en la evolución el HDL y los triglicéridos, pero inicialmente el HDL estaba en 22.
O sea que el paciente tiene hipoalfa-lipoproteinemia inicialmente. Y esto no tiene relación con la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una genética ligada al receptor de LDL. No tiene nada que ver con el HDL. Por eso preguntaba yo conferencia de estructura. Entonces, sobre el tema de prestarle mucha atención a la hipertrigliceridemia, y hemos tenido oportunidad de ver casos de el diabetólogo le saca la estatina y le pone fibratos. ¿Qué opinas con respecto a eso? Porque obviamente el riesgo cardiovascular va a estar determinado sobre todo por el colesterol LDL, y tenemos discusiones con algunos diabéticos por ese tema, que compartimos algunos pacientes. ¿Qué opinas al respecto? O la asociación. Los fibratos no han demostrado que den el riesgo cardiovascular. El único hipolipemiante que baja el riesgo cardiovascular es la estatina, y un poquito aporta el ezetimibe, y bastante más aportan los inhibidores PCSK9, a la luz de los resultados de estudios clínicos que se han publicado recientemente. Con los fibratos todavía tenemos la duda. Vos sabés que nosotros estamos investigando pemafibrato, que es un fibrato nuevo que aparentemente podría darnos alguna ilusión de que los fibratos pueden disminuir eventos cardiovasculares, pero hasta el momento los fibratos no han demostrado tener importancia para el tratamiento de enfermos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, especialmente coronaria, que es la más frecuente. Así que yo creo que es más importante darle una buena dieta al paciente que darle fibrato. Si uno quiere disminuir el riesgo cardiovascular, el paciente que tiene una hipertrigliceridemia de 250 a 300, que es donde vos sabés que está el mayor riesgo cardiovascular, habría que darle ácido graso. El ácido graso EPA, que lamentablemente no lo tenemos en Argentina como monodroga, es el único que ha demostrado hasta ahora que reduce los eventos. Precisamente en el estudio REDUCE, fue donde se demostró que el EPA disminuye los eventos. No así cuando se lo combina con DHA, y lamentablemente esa combinación es la que tenemos disponible en Argentina. Los estudios por la combinación de EPA con DHA no han dado resultados positivos, y algunos incluso han sido suspendidos por falta de respuesta después de muchos meses de seguimiento. Así que yo creo que en este caso, si dispusiéramos de ácido graso omega como el EPA, habría que darle a este paciente, si es que se demuestra que tiene los triglicéridos altos, después de cuando hablamos de rosuvastatina. Porque no te olvides que la rosuvastatina es una de las pocas estatinas que baja los triglicéridos. Yo quisiera preguntarle al doctor González, porque no lo vi, o no sé si lo dijo, ¿cuánto quedó de triglicéridos y de HDL en el seguimiento que ellos hicieron a las 8 semanas? No sé si está Matías ahí. Sí, acá estoy. Ahí les muestro. En la última diapositiva ahí se ve, tiene unos triglicéridos de 119. Ahí está, perfecto. Bueno, Ese fue el último corte. ya no necesita tratamiento para los triglicéridos, y el HDL subió un 15-20%, que es lo máximo que va a subir. Más de eso no va a subir. Y los triglicéridos bajaron a la mitad. O sea que yo estaría conforme con el efecto hipolipemiante de rosuvastatina para los triglicéridos. Pero como ves, en los HDL, yo alcanzo a ver un pedacito porque se me corta la pantalla, me parece que dice 188, sí, ¿no? Sí, 188, si nosotros medimos LDL 164 y le sumamos 30, que es el valor máximo, nos iríamos a 194. Y el paciente está por debajo. O sea que acá el problema no son las lipoproteínas aterogénicas que no son LDL. Acá el problema es el LDL exclusivamente. Facu, una cortita para Matías, ¿puede ser? Sí, decime. Hagamos una última pregunta, estamos con el tiempo ya
que nos apremie. Ya que está la presentación de Matías ahí en pantalla, lo quiero felicitar porque estuvo brillante en la presentación. Es muy interesante el caso, obviamente, por todo lo que ya comentó, pero ese paciente, además de tener una angina inestable de alto riesgo, si uno le presta atención al electrocardiograma, tiene el signo de Wellens, que indica alto riesgo de descendente anterior. Por lo tanto, si uno no hubiese tenido el eco, solamente con la clínica, con la presentación clínica y con el electrocardiograma, está más que justificado hacer la cinecoronariografía. Felicitaciones, Matías. Gracias, Alejandro. Bueno, ya cumplimos 1 hora, así que vamos a dar por terminada esta reunión. Quería agradecerles a todos, especialmente al doctor Carlos Cunio, ¿no? Con tan buena disposición siempre hacia la Sociedad de Cardiología de Salta, hacia la Federación Argentina de Cardiología, y a todos los presentes que ayudan todos los días a construir la Sociedad de Cardiología de Salta en definitiva, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Siempre, bueno, algún comentario con respecto a nuestra situación social, ¿no? Que el costo de las estatinas, ¿no? Uno por ahí quiere enviar a la casa un paciente con una rosuvastatina de 40 miligramos y vuelve el paciente sin poder darle continuidad al tratamiento, ¿sí? Siempre tenemos, obviamente, ¿no? Este enfrentamiento entre lo teórico y lo que podemos ejecutar en la práctica. Así que, bueno, espero que las cosas mejoren como para que podamos hacer una muy buena medicina. Bueno, muchas gracias a todos. En breve los vamos a estar invitando a un nuevo Ateneo de la Sociedad de Cardiología. Que anden bien, hasta luego. Felicitaciones a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias. Gracias a todos por participar. Voy cerrando la sala. Muchísimas gracias. Juan.